Hola personitas, pues ¿qué les puedo decir? Iba a empezar con algunas excusas, pero este video sí que va a estar bastantito largo, ¿no? Porque se viene la segunda parte de las teorías estúpidas de las bronias. Por lo tanto, hay muchas cosas que explicar, ¿no? Entonces las excusas las vamos a dejar para un tercer video de estas teorías. Porque sí, muy posiblemente en el tercer video lo desmienta, o si me alcanza el tiempo lo vamos a desmentir en este mismo video, ¿ok? Entonces, yo les había soltado la bombita de que Haxor Bonnie y Silverwolf eran pues el mismo personaje. Como dije en el anterior video y vuelvo a repetir, esta teoría técnicamente tiene un año, así que sí, como ya dije, se puede desmentir bastante fácil. Pero bueno, en ese momento yo estaba pensando que era exactamente eso. Haxor Bonnie era Silverwolf. Esto por muchas cosas, tanto de cómo se comportan hasta un poquito de la misma historia de Haxor Bonnie y algunos otros sucesos que han pasado tanto en Honkai Impact 3 como en Star Rail. Entonces, empecemos con lo más sencillito, ¿no? Y lo que tiene un poquito de explicación, ¿no? Y es que esto sería pues la parte psicológica y analogías de estos dos personajes. Vamos a empezar un poquito con la psicología de estos personajes. Y es que siendo realistas, estos dos personajes son bastante compatibles entre sí. Y esto a mí se me hace, o bueno, se me hizo un poquito raro, ya que tenemos otros personajes como Cele, como Bronia, las cuales sí, ya hemos visto que existen tanto en Impact 3 como en Star Rail. Sin en cambio, esto se podría decir que son las más alejadas de estos, ¿no? O sea, en cuanto a personalidad y todo eso, posiblemente sí sea más porque tienen historias distintas a lo que realmente hemos visto en Impact 3. Pero tanto Haxor Bonnie como Silverwolf tienen bastantes cosas en común. Y esto lo digo que son bastantes, ¿no? Como dije en la parte de psicología, pues son un par de genios bastante inteligentes que principalmente les gusta ya sea o molestar a otros o pues andar poniéndose a prueba en la parte de inteligencia con otras personas que sean inteligentes o bueno, pues sí se puede decir que sí, nada más que sean inteligentes o que ellas crean que valen la pena, ¿no? En ese aspecto se parecen bastante. Luego tenemos en lo que vendría siendo pues esta partecita de que a pesar de todo siguen siendo así como que juguetón, ¿no? Ahí sí hay una pequeña diferencia. La pequeña diferencia pues vendría siendo esta partecita de que Haxor Bonnie sí se ve más expresiva y se ve un poquito más inmadura, mientras que Silverwolf se ve más madura y a pesar de todo eso es pues inmadura. O sea, si los vemos estos dos personajes, se viera como si Haxor Bonnie hubiera pues madurado y hubiera vuelto Silverwolf. Entonces, eso sería un poquito en la parte de psicología. En la parte de analogía, mejor lo dejamos después de la explicación larga para que se entienda un poquito más, ¿no? Y ahora, vámonos con la explicación larga. Al final de la historia de Haxor Bonnie, como había mencionado, se nos pone la pantalla en negro. Sin en cambio, se nos da a entender o se nos sugiere, que es muy probable que sea esto 100% cierto, de que el mundo de Haxor Bonnie, o bueno, su universo fue destruido. Esto, bueno, pues lo más posible y lo que nos sugirieron es de que el ítem que tanto estaba buscando Haxor Bonnie era el ancla de ese universo. Ahora, para ver qué es el ancla, pues tenemos que saber también qué es el mar de Quanta y el árbol de la realidad o el árbol imaginario. Ahora, ¿qué es el mar de Quanta? Pues el mar de Quanta prácticamente es todo lo que es destrucción, lo que busca que no siga habiendo vida.
En lo que vendría siendo Honkai Impact 3 es lo que es la energía Honkai. Lo que vendría siendo Star Real vendría siendo pues la fuerza del Staron y una que otra cosita por ahí. Ahí está un poquito más confuso porque este universo también es un poquito más reciente, ¿no? Luego también en lo que vendría siendo Genshin, pues vendría siendo como estas personas del abismo hasta donde sé. O sea, en Genshin no me meto mucho porque la neta no sé nada de esas cosas. Entonces, eso vendría siendo el mar de Quanta, la destrucción y el caos. Mientras que el árbol de la realidad se podría decir que es lo contrario, la vida y la creación, ya que el árbol de la realidad se encarga de construir o crear los universos. Pero estos son pues un ciclo así medianamente sin fin. Mientras que el árbol de la realidad crea, el mar de Quanta destruye lo que el árbol de la realidad creó. Pero lo que el mar de Quanta destruyó, el árbol de la realidad lo agarra para crear más universos. O sea, es un ciclo sin fin ahí bastante complejito por así decirlo. Pero pues es la forma más sencilla de decirlo, ¿no? Ahora, como dije, existen las fuerzas del mar de Quanta en los universos que hemos visto. Sin en cambio, existen algunas, pues se podría decir que algunas excepciones donde sí existe el mar de Quanta, obviamente tiene que existir, pero en sí solamente tienen una sola tarea. No es así como que van a destruir al Honkai o al Staron y todo eso, no. Esto vendría siendo que la única tarea que tienen es pues cuidar su ancla. ¿Y qué es el ancla? Pues técnicamente se le llama ancla porque es lo único que hace que tu universo esté pues existiendo. Si no, el mar de Quanta se lo lleva, ¿no? Y lo destruye. Por lo tanto, pues si manipulas mal el ancla, tu universo se destruye. Y esto es lo que nos dieron a sugerir en el universo de Haxor Bonnie. Ahora, sí, aquí vas a decir, si se destruyó, obviamente Haxor Bonnie también se puede destruir. Sin en cambio existen algunas cositas, ¿no? Ahora sí que las bases de esta teoría. Ya hemos visto que en efecto se puede viajar a otros universos. Y también ya hemos visto que se puede salir del mar de Quanta. Vamos primero con los viajes entre universos. Voy a poner dos ejemplos. O tres. No, creo que con dos bastará. Y luego nos vamos a ir con lo que vendría siendo pues la explicación de cómo salir del mar de Quanta, ¿no? Entonces, el primer ejemplo y el más grande que tenemos hasta ahorita es con Welt. Ahora sí que Welt usó una Divinecade, que se puede decir que es una de las armas más poderosas basadas en lo que vendría siendo los Hester. Y pues ahora sí que con la ayuda de una Divinecade pudo viajar a otro universo. Y pues la Divinecade, como dije, está basada en los poderes de un Hester. O incluso está pues ligado a este Hester. O sea, prácticamente tienen un poder igual o equiparable entre sí, ¿no? Y bueno, ahí tenemos esa como que prueba de que se puede viajar entre universos. Y la segunda es, bueno, pues un poquito de la explicación de también cómo se puede salir del mar de Quanta. Esto lo vemos más específicamente en Honkai Impact 3 en uno de los capítulos donde vemos que, bueno, por diferentes razones, no quiero spoilear mucho y tampoco me quiero meter mucho en eso, principalmente vámonos con el tema. Por ciertas razones, Bronya tiene que viajar al mar de Quanta. Una vez que intenta viajar al mar de Quanta, en realidad va hacia la frontera, la cual fue creada por Jaen Welt. Esta frontera se puede decir que es como para proteger al universo, o sea, no nada más tienen la energía Honkai para defenderse y, bueno, también destruir su universo, también tienen un ancla en este universo. Y por último tienen lo que vendría siendo la frontera que Welt hizo para que el universo no cayera ante el mar de Quanta. Y ahí es donde nos sitúa lo que vendría siendo esta parte del capítulo junto con Bronya. En esta parte nos dicen que Bronya viajó a 3 universos distintos o a 3 burbujas distintas. Donde, bueno, pues se encontró con Cele.
Una de ellas, si no mal recuerdo, a ver, déjame acuerdo. La primera, el Anti-Entropy no existe. Y está el Chixal y Santa Freya. Y quieren detener uno de los Hechter, o el despertar de uno de los Hechter, que casualmente está en un hombre. Y cuando la fuerza Honkai está en un hombre, es mucho más devastador. Luego tenemos el segundo universo, en el cual pues Otto se puede decir que no experimentó demasiado y tenía más conciencia moral, por así decirlo, ¿no? Entonces pues este Otto se encargaba sí de salvar a las personas y cuidaba un orfanato, ¿no? Luego tenemos el tercer mundo, en el cual la antientropía había sido pues desmantelada, se le dieron cuello prácticamente gracias al Chixal. Y Jaengwell, con lo que vendría siendo el primer Hechter, el Hechter de la razón, derrotó a Sirin, el Hechter del vacío, y obtuvo su core. Con esto, pues ahora sí que exterminó a toda la humanidad como venganza de destruir la anti-entropy. Tal vez si sabes un poquito de la historia de Jaengwell, pues sabes un poquito de por qué pudo haber pasado eso, ¿no? Entonces, ahí pues vimos que viajamos a 3 universos distintos. Una vez que Bronya pudo pasar estas 3 pruebas junto con Cele, porque sí, aquí como les dije está el punto. En esos 3 universos vimos que Cele en realidad no estaba muerta, sino estaba prácticamente perdida en el mar de Quanta, la cual hace que pues al meterse Bronya rescata a Cele. Sin en cambio Cele pues se puede decir que tiene un simbionte. Este simbionte pues ahora sí que quiere salir 100% de ahí, y fue pues gracias a una promesa de Grand Serpent quien le dijo que la ayudaría a escapar de ahí, ¿no? Se enfrentan la primera vez ya en el mar de Quanta y yendo a buscar el Gesture of the Razor. Entonces se enfrentan, Bronya pierde, regresa con el encargado de la frontera. Y le dice, no, pues tú tienes que regresar, tienes que hacerte con el Gesture of the Razor. La regresa, pelea de nuevo con esta Cele. Cele se desvanece en el mar de Quanta. Y Bronya pues obtiene el Gesture of the Razor. Una vez que obtiene el Gesture of the Razor, decide ir pues ahora sí que a buscar a Cele. Sin en cambio, Grand Serpent se intromete y le quitan el Gesture, la única llave para salir de lo que vendría siendo el mar de Quanta. Como le quitan el Gesture, pues valió gorro, no tienen cómo salir. El encargado de la frontera todavía tiene una puerta abierta, pero se iba a colapsar y iba pues a quedarse ahí ellas dos para siempre. Sin en cambio, Cele, al tener el estigma de lo que vendría siendo el Gesture of the Dead, entonces está prácticamente lo activa junto con el simbionte, y gracias al poder del Gesture of the Dead es como salen del mar de Quanta. Entonces sí, gracias a los Gesture y gracias a las Divinecate podemos viajar a diferentes universos, y también podemos ahora sí que salir del mar de Quanta. Ahora, se supone o se teoriza, no estoy muy seguro sobre eso, no llegué a investigarlo muy bien y se me olvidó. El ancla se supone que puede tener la equivalencia de un poder de un Hechter. Por eso es de que el ancla es importante, y gracias a ella pues no destruyen tu universo. Entonces técnicamente Haxor Bonny, al obtener el ancla, tenía prácticamente el equivalente a un poder de un Hechter, y con eso se pudo haber salvado y ido a otro universo. Y aquí es donde les digo, va la analogía de estos dos personajes. Haxor Bonny en su universo prácticamente ella era la presa. Como dije, pues su cazador era Yae Sakura, la cual representaba pues un zorro. Sin en cambio, al viajar a otro universo, está pues madura y sabe que ser la presa pues no es una opción para empezar. Y antes era inocente, no sabía exactamente qué era el mal y qué era lo bueno, que era pues esas partecitas. Y ella pensando que haciendo el bien
pues podía salvar a todos. Sin en cambio, pues vio que no, así no son las cosas. Incluso lo principal es de que la ignorancia fue lo que destruyó su universo. Y entonces decide convertirse ahora en el cazador. Y con justa razón, no existe inteligencia en este universo que le haga como tal frente de uno a uno. De hecho, Tornillium fue uno de los que se cuenta que pues fue de los rivales más grandes de Silverwolf. Sin en cambio, pues ya actualmente y en su evento hemos visto que solamente entre dos genios del círculo de genios pueden hacerle frente pues a Silverwolf. Pero por lo mientras, Silverwolf prácticamente es la cazadora. Y prácticamente al ser un cazador, entonces tendría que ser la mala. Sabiendo que ella pues destruyó su universo junto con el ancla, pues valió gorro. Entonces tendría que haber madurado para poder ahora sí que salvaguardar este otro universo. Además de que también sabe ella que prácticamente vive en un videojuego, el mundo es un videojuego y lo que vendría siendo el ancla es lo que le da el poder para poder manipular la realidad. Porque si Silverwolf en este universo pues sí puede manipular la realidad hasta cierto punto, no al 100%, ¿ok? Ay, bastante larguito, ¿no? Y podría desmentirlo, podría ser, porque pensé que me iba a tardar un poquito más. Pero mejor, como dije, lo dejamos para otro video. Y pues ahí les estaré explicando por qué me tardé bastante en hacer este video, ¿no? Así que chao, se me cuidan y nos vemos en el desmentida de esta teoría. Y posiblemente también haga otra teoría, la cual está un poquito más absurda. Esa sí está pendejísima, está bien estúpida. Así que espérenla. Chao, se me cuidan.